Yo soy Augusto Ortiz Ceballos, arquitecto. Enseño, como ustedes saben, en la Facultad de Arquitectura hace un buen rato. Yo empecé a enseñar en el 71. Fui el primer alumno, creo, que enseñó diseño. Y hace algunos añitos ando de vuelta un poco enseñando taller y seminario de urbanismo, tratando de que ciudad y arquitectura sean vistas como una sola cosa. Y tratando de que estos temas como dibujar, discutir, pensar, la estética, formen parte de lo que ustedes hagan y se atrevan a hacer. A ver, yo había dibujado desde antes, incluso fui buen amigo de Cristina Gálvez, ¿no? Que era una gran escultora y dibujante. Y a los 14 o 15 ya había ido a su taller un poco, de modo que tenía una vena un poco de dibujante artístico también, ¿no? Y en la facultad sí me acuerdo cuando me tocó aprender dibujo en los primeros años, Richard Wagner, que no me tocó a mí sino al otro salón, sí alentaba mucho el dibujo de expresión, ¿no? El profesor que me tocó a mí era un poco más duro en esa cosa de que estás aprendiendo a dibujar arquitectura y tienes que explicar cómo se construye. Entonces sí hubo en mí un poco una ambigüedad y una rebeldía contra ese aprendizaje mecanicista, ¿no? En el cual lo que te explican es simplemente como que el dibujo es una herramienta para y no algo en sí. Y yo creo que eso es un error. El dibujo es las dos cosas. El dibujo es una herramienta para aprender, pero también es una expresión. Y si uno solo dibuja para representar, está mutilando lo que el dibujo puede ser. Porque el dibujo puede y debe ser una forma de reflexión, un acercamiento, ¿no? Una forma de ir diseñando, y no solo una representación. Pero las dos son importantes, porque tenemos que aprender a construir, tenemos un oficio que tiene pues complicaciones que hay que resolver, hay conocimiento, hay técnicas, ¿no? Arquitectura, como yo digo siempre, tiene ars y tectum. Ars es arte, tectum es construir, arte de construir. Hay arte y hay construcción. Hay que aprender el oficio de cómo se edifica, pero el dibujo no se agota ahí, ¿no? Sí, bueno, hay un tema generacional. O sea, cuando yo era joven, las computadoras eran inmensas, no existía casi la computadora chica, la computadora personal. No sabían dibujar, sabían hacer números. Para mi gusto siguen haciendo lo mismo, siguen preguntándote antes de tiempo cuánto mide algo, de qué ancho es, de qué material es. Y así es, mira, por ejemplo, de casualidad tengo este garabato, ya no me acuerdo ni de qué era, pero estas son formas de relación entre cosas, ¿no es cierto? Cómo algo puede ser, cómo se vincula, cómo se conecta. Entonces uno va dibujando, reaccionando a lo que encuentra. Hace poquito en Andalucía descubrí la lógica de la trama de estas cosas, ¿no? O en el Cusco, cómo es la calle o cómo es la vereda. Pero digamos, esa observación se va volviendo parte de tu propia conciencia y uno boceta explorando, ¿no es cierto? Debe bocetar explorando, debes equivocarte, debes manchar, debes usar las manos, ¿no? Y por ese camino se va esclareciendo la lógica de un proyecto. Si el proyecto todo tiene que estar antes limpio y después recién lo produces, el proyecto es mediocre. En el proyecto no pasa nada, en el proyecto todo es obvio, ¿no? Y la computadora yo no la quiero mucho porque acá me hace gracia la gente que trabaja conmigo, discute a veces conmigo porque la computadora te da recetas y te da siempre lo fácil como opción y te llena de trucos, ¿no es cierto? Y tú siempre puedes con el render, con esto, con el otro, con las tramas, con los hash, con todas estas palabritas nuevas, tener cómo llenar y cómo contar un cuento rápido, pero a veces ese cuento no tiene historia. Hay que encontrar la historia del cuento. Hay que hacer que tu arquitectura quiera decir cosas. ¿Qué cosas quieres decir? Yo siempre he creído que hay que aprender arquitectura en la calle, ¿no es cierto? Yo les he hecho este semestre el tema de mercados a los estudiantes.
salgan a buscarlo, traten de entender qué cosa es un mercado, por qué está donde está, qué pasa, cómo se organiza, qué pasa cerca, qué pasa lejos, cómo es ese fenómeno. Y eso es parte de la formación. No busquen un mercado en internet y vean cómo es el funcionamiento. Además, pero eso no responde a la pregunta, ¿no? Entonces el dibujo en la calle, ver la arquitectura vernacular, ¿no es cierto? Cómo se maneja una pendiente, cómo una casa defiende su planta baja de las humedades, qué pasa con la forma, con la proporción, con el sistema constructivo, con el alero en el techo. Cualquiera de esas cosas, el ojo aprende, ¿no? Paul Klee, el maravilloso pintor, tiene un libro que se llama The Thinking Eye, el ojo pensante. Entonces, y uno debe educar ese ojo y esa mano a registrar cosas que incluso ni siquiera puedes hablarlas, que es difícil explicarlas en detalle. Entonces yo creo que la facultad debería tener en paralelo esas dos dimensiones, lo creativo, lo sensible, lo sensual incluso, ¿no? El arte, y la información precisa, ¿no? La data, la capacitación, el oficio, el entrenamiento. Pero es ese equilibrio el que haría la buena arquitectura. Entonces, esa distancia entre cómo lo entendemos y cómo lo entiende el mundo de verdad, hay que reducirlo. La tarea central de una facultad de arquitectura es formar a la persona, no el expediente técnico, ¿no es cierto? Y el expediente técnico va a cambiar 50 veces, porque los materiales van a cambiar, porque las exigencias van a cambiar, porque el tema va a cambiar. Y en la generación de ustedes van a cambiar 20 veces, porque la velocidad de la tecnología es impresionante. Entonces, lo que tiene que formarse es el cerebro, el ojo y la mano, ¿no es cierto? Ya. Y eso es lo más importante. Yo creo que dibujar, y lo que están haciendo el grupo de FagoSketch es muy interesante. Yo los he acompañado ya como 3 veces, y además son muy disciplinados, o sea, están horas, ¿no? Están observando, discuten, ¿no es cierto? Lo juntan, y por lo tanto es una autodisciplina muy bonita, y hay un liderazgo interesante y se está renovando. Así es que yo estoy muy contento que eso exista. Yo soy simplemente alguien que me he sumado a ellos hace poquito y he ayudado a que se materialice un resultado que yo creo que los va a volver mucho más notorios de lo que eran, ¿no es cierto? Y eso está muy merecido. Dibujar es ver, dibujar es escoger, dibujar es pensar, dibujar es entender.